Hola, sean todos bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez y esto es Zoom a la Noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Perú, donde comenzó la era de Pedro Castillo. Este 28 de julio el izquierdista se juramentó como presidente. ¿Cuáles son los desafíos que deberá afrontar su gobierno? Por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Empezó una carrera de largo aliento para Pedro Castillo. El mandatario de izquierda tiene muchos desafíos por delante, entre ellos el manejo de la pandemia, recuperar la economía, combatir la corrupción y lograr gobernabilidad. Recordemos que en los últimos 5 años Perú ha estado sumido en una crisis política que ha derivado en 4 presidentes y 2 parlamentos. El mayor reto de Castillo, de acuerdo con analistas, es romper con ese pasado y lograr una estabilidad. Pero el camino no será sencillo, pues el mandatario se enfrenta a un Congreso fragmentado. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Por eso hoy preguntamos, comenzó la era de Pedro Castillo, ¿qué viene para el Perú? Y ya voy a saludar a nuestros invitados de hoy. Los invito también a responder brevemente a esta pregunta para iniciar el debate. Comienzo con Francisco, o Franco en este caso, Salinas, abogado y político, además excongresista del Perú. Bienvenido, buena tarde. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y siempre a las órdenes para poder comentar qué es lo que está sucediendo en el país, ¿no? Bien, bienvenido. ¿Qué viene para Perú ahora con Pedro Castillo? Breve para iniciar el debate. Bueno, en realidad lo que está sucediendo en el país es, a decirlo menos, preocupante. Ayer el mensaje del señor Castillo ha estado plagado en realidad de muchas promesas. No se ha diferenciado mucho de los últimos mensajes de los anteriores presidentes, ni hay lluvia de millones. Lo que preocupa son 2 o 3 temas fundamentales. En primer lugar, eso de trastocar un poco la estabilidad jurídica de los contratos de ley que finalmente buscan las grandes inversiones, tener predictibilidad, tener una estabilidad jurídica, ¿no? El régimen tributario. Hay algunas cosas que perfeccionar, por supuesto que sí, esto es innegable, ¿no? Otro tema delicado es insistir en algo que actualmente, digamos, no se puede desde un punto de vista constitucional, que es la Asamblea Constituyente, es decir, digamos, someter de alguna otra manera a consulta popular si se da o no se da una nueva constitución. La constitución actualmente, la constitución peruana, prevé que se puede reformar total o parcialmente. Y eso entra a un debate parlamentario y es el Congreso de la República, recientemente constituido y elegido, juramentado, instalado, que tiene la obligación de recibir el proyecto de ley que ha dicho el presidente que va a ingresar al Congreso de la República, y dentro del procedimiento parlamentario tiene que debatirse. Actualmente no existen los votos para una reforma constitucional siquiera para lograr algunos de estos cambios. Esperemos que se respete lo que he dicho en el mensaje, pero preocupa la designación, por ejemplo, también del premier, el día de hoy, presidente del Consejo de Ministros, que además es un congresista de la bancada del partido de gobierno, que está siendo investigado ni más ni menos por el delito de apología al terrorismo. Hemos visto en los medios de comunicación peruanos el día de hoy cómo es que se ha evidenciado la defensa del señor Bellido, premier ya juramentado hoy día, por Sendero Luminoso, que es de alguna otra manera un movimiento terrorista. Bien. Y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Bien, quiero saludar también a Paul Jiménez, analista político, además periodista. Misma pregunta, breve para iniciar el programa. ¿Qué viene para el Perú ahora en la era de Pedro Castillo?
Bueno, buenas tardes ante todo, un saludo cordial a la distancia. Lo cierto es que esta situación del nuevo gobierno de Pedro Castillo va a tener muchos alcances en cuanto a la parte social. Ya hemos sabido del anuncio de la Asamblea Constituyente, el tema del gas de camisea, incluso en su mensaje a la Nación, el primer mensaje además de Pedro Castillo se refirió a que los recursos naturales deben pasar a ser parte precisamente de todos los peruanos. El gas de camisea es uno de ellos. Ciertamente existe mucha controversia respecto a qué se va a hacer en temas mineros. Por ejemplo, ha llamado mucho la atención también el tema de qué se va a hacer con la parte de los migrantes, el tema del servicio militar que va a regresar aquí a los jóvenes, y el tema de la pandemia, que es un tema que ha atacado muchísimo al Perú, las vacunas, cómo se va a trabajar en este aspecto, y también, por supuesto, a la política de la lucha contra la corrupción, un mal que ha caído bastante terrible. Algo que también ha mencionado el presidente, que se va a ver el tema de la ley de medios de comunicación, que es un tema que, como él lo ha dicho, ha sido manejado mal para tener intereses políticos, y eso lo hemos visto en esta reciente campaña. Creo yo que podemos divisar una luna de miel presidencial que va a tener un paso de tortuga, pero que no va a ser muy bueno debido a que no tiene ni siquiera el respaldo de los congresistas, ya que en la mesa directiva no hay un partidario mismo de Perú Libre. Pero sin embargo hay que darle tiempo, hay que darle chance al gobierno de ver cómo van las cosas. Es un nuevo comenzar, y lo cierto es que en este bicentenario hay muchas cosas por resolverse: economía, trabajo y salud. Eso creo que podría verse de primer término. Y quiero saludar a esta hora a Esteban Santos, abogado internacionalista. Bienvenido a Zoom a la Noticia. Misma pregunta: ¿qué se espera ahora en la era Castillo en el Perú? Señor Esteban, ¿me escucha? Bien. Vamos a seguir con más de Zoom a la Noticia el día de hoy. Bien, apelando a sus orígenes humildes, el sindicalista Pedro Castillo juramentó este miércoles como nuevo presidente del Perú. Con la mano derecha en la Biblia y la izquierda en alto, prometió luchar contra la corrupción, así como por una nueva constitución cuya reforma tendría que ser aprobada por el Congreso y ratificada por la ciudadanía en un referéndum. El poder constituyente originario emana del pueblo y no de los gobernantes ni de las autoridades. Presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla, que tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular. El izquierdista afirmó además que una de las razones por las que busca cambiar la Carta Magna es para, según él, recuperar la soberanía. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía, sobre todo nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional. Bien, la constituyente que propone hasta ahora el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, pregunto, ¿por qué genera tanta alarma si finalmente es el pueblo el que va a decidir si va o no? Es decir, pudiera decir el pueblo peruano no va, y en todo caso estaría jugando el presidente Pedro Castillo al juego democrático. Comienzo con Franco Salinas, es abogado y excongresista del Perú. Sí, Carlos, gracias por la interrogante, porque hay que precisar algunas cosas. Sí. Actualmente en la Constitución Política peruana no existe la fórmula de llamar a una asamblea constituyente y someter a referéndum. En realidad, lo que él está planteando, digamos, si le creemos en el discurso, es que va a presentar un proyecto de ley, una iniciativa legislativa, así lo dijo ayer en su discurso, para que el Congreso inicie dentro de un proceso parlamentario el debate, la reflexión, el análisis de esta iniciativa legislativa. Ahora, esto no es inmediato. Según la Constitución, para que exista esta reforma, tiene que haber, por lo menos pasar todo este año,
¿no?, en un debate de los 130 congresistas, y en cada votación, es una votación en la primera legislatura de este semestre y el siguiente semestre ya del 2022, tiene que haber 87 votos, y no hay 87 votos para una reforma constitucional en ese sentido. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de Perú Libre, del señor Castillo, y hay que decirlo, del señor Vladimir Cerrón, ante esta negativa de que no se alcancen los 87 votos? ¿Cuál va a ser la medida? ¿Van a haber medidas de fuerza? ¿Van a haber autogolpes? De alguna otra manera hay que tener mucho cuidado, y yo hago una exhortación, no solamente al Congreso peruano, sino a las distintas instituciones internacionales, para que estén atentos del caso peruano, del respeto a la institucionalidad democrática, del respeto al Congreso de la República, que es una de las pocas instituciones que sigue defendiendo la institucionalidad democrática del país, ¿no? Quiero escuchar a Paul Jiménez, analista político, además periodista. ¿Se quedará en el tintero ese proyecto constituyente que está en los planes del presidente del Perú, Pedro Castillo? Mira, la situación es esta. Se tiene mucho miedo porque se cree, y además la prensa ha tenido mucha culpa en esto, de decir que va a ser una reforma total a la Constitución. Es algo que no va a pasar. Se va a modificar ciertos artículos respecto a las políticas de gobierno que quiere implantar Pedro Castillo. Lo cierto es que ahí está el medio del asunto. Si bien es cierto, no va a ser inmediato, va a ser una lucha a largo plazo, porque tiene que primero lidiar con los congresistas. Hay que recordar que tiene solamente más de 30 perulibristas en el Parlamento, y va a deberse también al consenso que tenga con otras agrupaciones políticas. Todo un debate que creo que no va a ser en la primera legislatura aprobado, pero va a tener un largo tiempo que, como decía aquí también el congresista, va a tener por lo menos un año. Pero para que se aprueben estas reformas que tienen que ver con el hecho de que la Constitución que se aprobó durante el régimen del dictador Alberto Fujimori, pues ciertamente no lo ha hecho nada bien al Perú. Y por esto es que algunas cosas en cuanto a la política económica y otro tipo de aspectos es que no se han modificado y tienen que verse precisamente para que se plantee la idea que tiene Pedro Castillo. Ahora, también a la otra parte de Cerrón, también el otro lado B, lado oscuro que se quiere ver. Creo yo que Vladimir Cerrón no va a formar parte del gobierno, aunque quiere hacerlo, quiere intentarlo, pero me parece que va a tener primero que lidiar contra el Poder Judicial, que no se lo permite por ahora. Sin embargo, pienso que el tema de la Asamblea Constituyente es un hecho que va a estar sonando todos los días en los medios de comunicación y también dentro del pensamiento político. Para esto va a tener que sortear muchos obstáculos y finalmente es el pueblo quien va a decidir. Creo yo que el voto popular, el referéndum, es una herramienta, es un mecanismo, tal como lo hizo el expresidente Martín Vizcarra cuando dijo que quieren la reelección de congresistas, sí o no, y todo lo que se modificó en la Constitución. Los cambios parciales, modificaciones parciales son viables, claro que sí, pero obviamente tienen que plantearse dentro del marco legal que es el Congreso, dentro de su marco, su ente particular, y luego es el pueblo quien deberá decidir. Obviamente, las preguntas deben ser cortas y concisas para que el público diga sí o no respecto a cualquier tema. Esteban Santos es abogado e internacionalista. Quería preguntarle, desde fuera del Perú, ¿cómo se ve esto que hasta ahora es simplemente una propuesta de campaña? Ya es una propuesta formal, de alguna manera, del presidente en funciones del Perú, que es Pedro Castillo. Una propuesta para modificar la Constitución, y ya decía Franco Salinas, no se puede tal y como están dadas las condiciones legales ahora mismo. Habría que introducir un proyecto de ley para modificar la Constitución, para modificar las leyes y así poder proceder con un procedimiento como este, que es modificar la Carta Magna del Perú. ¿Cómo se ve desde fuera, Esteban? Gracias, Carlos Eduardo. Mira, lo tomamos con beneficio inventario, sobre todo aquí en el Ecuador, que ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a estas refundadas de la patria cada cierto tiempo. Aquí hemos refundado la patria 20 veces, hemos tenido ya constituyentes y la pregunta del millón es, ¿eso realmente se logró transmitir en mejoras hacia el pueblo o en que un gobierno de turno intentó simplemente solapar y enquistarse y mantener el poder por encima de los otros estamentos del Estado? Algo que quería decir justamente en mi anterior intervención, que me alegro que ya pudimos superar los complejos temas tecnológicos, es que me llama mucho la atención mucho del discurso que se dio, si bien se lo quiso dar con un tono un poco conciliador, el mensaje, en mi criterio, llama muchísimo la atención, y me llama la atención también cómo este mensaje, dependiendo de quién venga, fue interpretado, porque yo pensaba y decía, ¿qué hubiera pasado si es que un Jair Bolsonaro, por ejemplo, decía en
su discurso de inauguración que joven que no trabaje, pues, o no estudie, tendrá que ir al ejército. Y como estamos en una época de paz, pues lo pondremos a trabajar en cualquier carretera o estar limpiando lo que el Estado así lo diga. Seguidamente de esto, dijo también en lo que él llamó las rondas, que quiere literalmente armar a ciudadanos, porque el problema de la seguridad también es un tema que concluye y conmuta a muchos de los latinoamericanos. Pero entonces la solución será armar a ciudadanos. No nacieron así los paramilitares en otros países y creo que hay que aprender de esto también de la historia. Creo que también se dijo temas interesantes como, por ejemplo, tratar de reformar los contratos, pero cuando se taparon los TLCs lo hizo igual con un beneficio inventario, porque sabe que cambiar el derecho internacional no es un tema tan fácil como tal. Y ese ha sido el puntanal que ha hecho crecer al Perú. Creo que hay muchos temas de desigualdad que efectivamente tienen que ser topados, pero esta política económica en el marco internacional ha sido la que ha logrado crecer a pesar de toda la inestabilidad política. Y sobre este último punto, que es con respecto a esta pregunta, si es que se lo va a llegar a hacer, lo primero es que celebro el que se lo señaló como tal. Esto no se lo puede hacer en el marco de la actual Constitución. Y asimismo expresamente se manifestó que se tiene que dar a través de una aceptación y una negociación interna en el Congreso. Como ya se lo ha manifestado, Perú es un país muy fracturado, al igual que muchos países latinoamericanos. Eso quiere decir que tienen que darse, por lo tanto, negociaciones, y en ese caso las principales fuerzas antagónicas hoy opositoras al gobierno de Castillo han dicho abiertamente que se van a negar. Por lo tanto, se puede avecinar una época de inestabilidad. Espero estar equivocado y ojalá que no sea así. El tema es que Pedro Castillo finalmente inicia un gobierno, a diferencia de otros gobiernos, sin este periodo de noviazgo, sin estos primeros momentos que se le otorga a todo gobierno para que pueda actuar. Aquí yo creo que la dinámica del del conflicto ya está muy elevada y por lo tanto los peruanos van a necesitar y van a exigir cambios inmediatos. Bien, tenemos que hacer la primera pausa para comerciales en Zoom a la noticia. Comenzó la era de Pedro Castillo. ¿Qué viene para Perú? Esa es nuestra pregunta para televidentes. Hoy los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Lo pueden hacer con la etiqueta numeral Zoom Perú. Tenemos que hacer la pausa. Volvemos. Pedro Castillo tiene el reto de superar la pandemia, reactivar la economía y acabar con las convulsiones políticas que marcaron el último quinquenio en Perú. Castillo deberá enfrentar un Congreso fragmentado. ¿Logrará una gobernabilidad en el país? Superar la pandemia. Perú ha sido duramente golpeado por la emergencia sanitaria. Acumula más de 2 millones de contagios y cerca de 200.000 muertos por COVID-19, siendo el país con mayor tasa de mortalidad del mundo por el coronavirus, con 603 decesos cada 100.000 habitantes. Además, una larga cuarentena en 2020 causó la pérdida de 2 millones de empleos y sumió al país en la recesión. El Producto Interno Bruto cayó 11,12%. Reducir la tensión política. Tras una polarizada campaña electoral y las convulsiones políticas del último quinquenio que condujeron a Perú a tener 3 presidentes en 5 días de noviembre de 2020, Castillo tendrá el desafío de unir al país. La proclamación del líder izquierdista tardó 1 mes y medio tras revisar impugnaciones de votos y apelaciones del balotaje del 6 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori. Congreso fragmentado. 10 partidos tienen presencia en el fragmentado nuevo Congreso de 130 legisladores. El nuevo mandatario ha insistido en su propuesta de cambiar la Constitución. La iniciativa ha sido rechazada por la derecha. Castillo, de 51 años, además se opone al aborto, las uniones entre personas del mismo sexo y la eutanasia, temas que podrían debatirse pronto en el Congreso peruano. Durante su primer discurso como mandatario, Pedro Castillo aclaró que no va a expropiar ninguna propiedad privada. Destacó además que esa información es falsa y que fue difundida, según él, para asustar a los peruanos. Lamentablemente, durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad. Pedro Castillo, de 51 años, también afirmó en su discurso que no pretende estatizar la economía, como advirtieron muchos de sus rivales políticos, y que buscará reformas con responsabilidad. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios.
Queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios. Franco Salinas, abogado, político, excongresista de Perú. ¿Le creemos al presidente Pedro Castillo cuando dice no voy a expropiar, no voy a estatizar la economía, pero si habla de hacer al Estado socio de inversiones privadas? Esa fórmula, ¿ustedes cómo la ven? Lo escucharon allí. Pareciera que son los mandamientos de un gobierno que apenas inicia en el Perú. Carlos, en realidad yo quiero creerle al presidente Castillo. Sin embargo, lo que ha sucedido hoy día en el Perú nos deja preocupados, y reitero, ha designado un premier y dando respuesta a uno de los que nos acompañan también en el panel, es que el señor Cerrón domina el gobierno y pareciera que de alguna otra manera influye mucho en las decisiones presidenciales. Acaba de colocar, si bien cierto, el señor Cerrón no puede, digamos, ser funcionario público en este momento porque está sentenciado por un delito de corrupción cuando fue gobernador de un departamento del país. Ha puesto su mano derecha, ¿no? Ha puesto un congresista que es de su absoluta confianza, que es el señor Bellido, e insisto, reitero, procesado por apología del terrorismo. Este señor congresista, premier hoy día, no puede integrar comisiones de inteligencia, de defensa nacional en el Congreso de la República, porque nosotros hace pocos meses, antes de terminar el mandato, aprobamos una norma para evitar casualmente por estos temas que personas ligadas al terrorismo, al Sendero Luminoso o este tipo de actividades subversivas integren estas comisiones y vulneren la defensa nacional. Y ahora es el premier del país con todas las facilidades de acceso a la información. Es preocupante. Sin embargo, volviendo a su pregunta, yo quiero creerle al presidente y esperemos pues que aquí en adelante busque consensos, busque diálogos, coincidencias, pero un tema es claro, y lo ha dicho el internacionalista que me antecedió en el uso de la palabra: no hay 87 votos, no hay, digamos, intención siquiera, por ejemplo, mi partido Acción Popular, de ir en este momento a una asamblea constituyente. No es el momento. Ciertamente la Constitución merece actualización, por supuesto que sí. Hay algunas cosas que digamos, tienen que mejorarse, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Pero en este momento en el Perú, que es probablemente el peor país manejado por el señor Vizcarra, el señor Sagasti, la lucha contra la pandemia, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, no podemos distraernos con estos temas. Así que de aquí en adelante esperemos que el presidente tenga la sabiduría necesaria para apartarse de la corrupción que está muy cerca del despacho presidencial y finalmente piense primero en el país y en el respeto sobre todo a la institucionalidad democrática, ¿no? Ahora que Franco se refiere a Vladimir Cerrón, quiero que escuchemos lo que le dijo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, ayer a NTN 24 durante la toma de posesión del presidente Pedro Castillo, y le voy a dar seguidamente la palabra a Paul Jiménez. Hay un dicho que manifiesta que cuando te aplican tu propio remedio a veces no te gusta, ¿no? Realmente ellos impusieron una constitución mediante dictadura en 1993, que no es más que la copia de los 10 puntos del consenso de Washington. Reestructuraron el Estado a su manera, redujeron al Estado a lo mínimo para darle todo el campo libre albedrío al sector privado, y producto de ello es que el Perú permanece en el atraso con más de 30 años de esa constitución. En tal sentido, les molesta porque ellos son los voceros del poder económico, financiero y empresarial que tiene este país. Su primera muestra de vencer al temor y al miedo es haber votado por Pedro Castillo. Una vez votado y ganado esta opción de manera mayoritaria, no unánime por supuesto, ¿no? Yo creo que aceptado el mensaje y la propuesta del programa del partido, el pueblo ha decidido un rumbo, ¿no?, que hay que respetar. Después de 200 años de opresión, 200 años de gobierno derechista que ha tenido el Perú, y este es el primer gobierno de izquierda, y esperemos que esté a la altura de las circunstancias, sobre todo cumpliendo las promesas que se han emitido en la campaña electoral. Paul Jiménez, allí escuchábamos a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, con un mensaje directamente a Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, que le hace oposición en el Congreso a este gobierno, y eso sobre la Constitución, sobre el proceso constituyente, pero también un mensaje de alguna manera al nuevo gobierno. El pueblo ha decidido por un modelo de gobierno de izquierda radical
que esperemos que se respete. ¿Cómo ve Paul Jiménez a Vladimir Cerrón siendo sombra de alguna manera del nuevo gobierno de Perú, el gobierno de Pedro Castillo? Voy a citar a dos frases, ¿no? La primera es de Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, que dijo en una entrevista que el día que Castillo se separe de ellos, va a comenzar su desgracia, ¿no? Y su esposa, Lilia Paredes, que ha dicho, la esposa de Pedro Castillo, que confía en su esposo en lo que va a hacer, que Vladimir Cerrón tiene un discurso, un pensamiento, pero que mi esposo dijo tiene otro. Entonces, aquí está, digamos, la forma en que, con los ojos con los que se quiere ver. Particularmente, creo yo que Pedro Castillo está pensando cumplir lo que está prometiendo. Él ha dicho, no lo voy a defraudar, no voy a defraudar lo que estoy prometiendo. Vladimir Cerrón tiene pues esta respuesta que, como estamos escuchando en la voz de Vladimir Cerrón, él cree que al responderle así a Fuerza Popular, pues está, digamos, de alguna forma diciéndoles, ustedes tuvieron la culpa de la Constitución que tenemos actualmente y ahora que queremos modificarla, porque Keiko Fujimori ha dicho, y también lo ha puesto en sus redes sociales, que acepta, digamos, de alguna forma el gobierno de Pedro Castillo, pero que no lo ve legítimo, pero que ellos van a ser, digamos, de alguna forma la sombra. Van a continuar en este arrastre de enfrentamiento, pero sí va a necesitar Pedro Castillo en su gobierno tener mucho diálogo con otras bancadas, con otras fuerzas, porque las necesita. No tiene 87 votos, es cierto, para una asamblea constituyente, y además la sombra de Vladimir Cerrón, que hasta ahora no deslinda, es ciertamente un pequeño lastre que todavía tiene pendiente. Hasta el momento, lo único que dijo Pedro Castillo de Vladimir Cerrón es que no estará ni con él ni siquiera como portero. Lo hemos visto incluso en el Congreso ayer en la toma de mando y en otras actividades, ahora refiriéndose incluso en cuanto al tema ideológico del partido. Vamos a esperar que esto realmente se cumpla, que deslinde de Vladimir Cerrón y que también cumpla las promesas que ha dicho en todos los ámbitos, pero va a necesitar conversar. Tiene un parlamento fraccionado, ni siquiera tiene el apoyo de la misma bancada de Perú Libre. ¿Por qué? Porque hay serronistas que incluso como Guillermo Bermejo, también ha señalado que, digamos de alguna forma, que en un tuit dijo, ya empieza la vacancia contra Pedro Castillo. Entonces, de alguna forma, alguna vez intentará Vladimir Cerrón estar en el poder, eso habrá que ver. Sin embargo, aparentemente quien maneja los hilos ideológicos, por lo menos, es Vladimir Cerrón. Pero hasta el momento, Pedro Castillo tiene que ser más franco y tiene que ser más directo en deslindar de este pensamiento para que después no se cuezan habas, áreas de vacancia, porque lamentablemente el Congreso aparentemente tiene más poder incluso que el Poder Ejecutivo en todo este gobierno. Ya lo hemos visto, ¿no? Los presidentes vacados y estos dos congresos últimos que han sido, pues, de alguna forma tildados de quién más es el peor o quién es el mejor, pero esperemos que esta situación cambie con este nuevo Parlamento. Esteban Santos, escuchábamos allí a Vladimir Cerrón, que es el líder, la cabeza, la cara de alguna manera de Perú Libre en el Perú, que es el partido de gobierno, el partido de Pedro Castillo. De alguna manera comienza con un panorama complicado, no solo por la economía, por la pandemia, por lo político, por lo fragmentado que está ahora mismo el Congreso en el Perú, sino que también comienza como en la mira de su propio partido. Sí, y fíjate, finalmente yo creo que esto es un tema de los mensajes que estamos transmitiendo. El señor del Castillo ha dicho que este famoso personaje Cerrón no va a formar parte del gobierno y sin embargo terminamos viendo que él termina siendo el poder detrás del poder, una suerte de Montesinos regresando a lo que fue el gobierno de Fujimori. Y recordemos que los capitales se asustan muy rápido. El señor Castillo ha dicho que no es cierto que voy a expropiar a nadie, que no es cierto que soy chavista, y sigue de la mano del canciller del chavismo, el señor Reaza, de la mano paseándose en estos días por el Perú. Los mensajes que está mandando, en mi criterio, son mensajes muy delicados. Se ha dicho que se va a hacer una constituyente porque finalmente, si bien se entiende que la constitución actual no lo permite, si bien se entiende que no se tienen los votos, finalmente dijo, bueno, pero el poder está en el pueblo y finalmente es el pueblo el que me tiene que dar la razón. Y yo concluiría, Carlos Eduardo, con una frase tal vez muy coloquial que la decimos, que una cosa es con guitarra y otra es con charango. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa era cuando había esta
esta ola de gobiernos de la izquierda en la región y que los precios de los commodities estaban muy altos. No estábamos hablando de una pandemia que viene al mundo cada 100 años y por lo tanto había un margen de negociación y había un margen de maniobrabilidad para que a nivel regional se pueda posicionar esta izquierda radical. Ahora estamos viendo completamente otro escenario. Tenemos un Perú muy fragmentado, algo que ya se dio, pero que sobre todo este es un presidente que llega con una mínima histórica al poder, que tiene a las principales bancadas de oposición como realmente reacia posición como tal, y a nivel regional el Perú tiene una deuda muy grande, no solo económica, sino con los propios peruanos, como ya se le dijo, por la pandemia. Por lo tanto, si el señor del Castillo no logra entregar resultados casi que inmediatos, porque insisto, yo no creo que él va a tener una presidencia en donde se le otorgue esta luna de miel, sino que los resultados se le van a exigir de inmediato. Lo veo muy difícil, porque él anunció nuevos hospitales, anunció nuevas carreteras, pero siempre viene esa pregunta de ¿y con qué recursos lo va a hacer? Y si no logra hacer eso, si logra tener un Congreso enfrascado, recordemos que lamentablemente el Perú ya son más de 2 décadas en donde todos los presidentes, sin excepción, han tenido problemas muy serios con la justicia. Y por lo tanto la ingobernabilidad está muy latente ahí. Las instituciones tienen un reto mayor. Ya lo fue tratar de lograr concertar pues estas elecciones que tuvieron y demoraron tanto en lograr posesionarse y lograr justamente ratificarse ante el Tribunal Electoral. Entonces, en este momento, yo creo que ya, insisto, la luna de miel se acabó, pero no veo una agenda real que pueda presentar algún ejemplo claro de algún cambio. No va a haber una constituyente en el mediano plazo, no van a haber estos proyectos de infraestructura porque no existen en este momento los recursos. Y por último, estas conjeturas en el mundo internacional tampoco existen en este momento porque los aliados principales ideológicos están igual de quebrados y por lo tanto yo creo que la factura social va a ser muy importante y desde el día 1. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa para comerciales en Zoom a la noticia, pero antes recordamos nuestra pregunta de hoy a los televidentes en Twitter. Comenzó la era de Pedro Castillo, ¿qué viene para Perú? Recuerden, la etiqueta de hoy es numeral Zoom Perú. Ya tenemos reacciones de los tuiteros. Jacqueline dice, ya comenzó la agenda socialista de Cuba, Rusia, Irán, el socialismo del siglo XXI de Chávez. Allá está el enviado de Maduro y Evo Morales dando las instrucciones y toques finales. Les viene el Plan Bolívar 2000, los falsos médicos cubanos, instrucción militar extranjera y más. También tenemos el comentario de Jung, dice, hambre y miseria como los países que están en el comunismo. ¿Qué más podría venir? A la pausa, volvemos. El presidente de Perú, Pedro Castillo, habló sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Indicó que los militares deberán ascender por su esfuerzo y trabajo y no por sus relaciones personales. Volveremos a encargar a las Fuerzas Armadas la participación de algunos importantes proyectos de desarrollo. Este será uno de los cambios que impulsaremos desde el Poder Ejecutivo. Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos. ¿Quiere el presidente de Perú, Pedro Castillo, unas Fuerzas Armadas a su medida, como hizo Hugo Chávez en Venezuela? Comienzo este bloque con Franco Salinas. Gracias, Carlos, por la pregunta. En realidad, preocupa mucho la situación de las Fuerzas Armadas, porque hay una hipersensibilidad, no solo por lo del premier que ya se ha mencionado, sino, por ejemplo, por algunos parlamentarios electos, elegidos ya en funciones en el Congreso de la República del Perú, que vienen siendo investigados por apología y por actividad terrorista. Hay uno por ahí que incluso está pedido, digamos, con 20 años de prisión por el Ministerio Público, es decir, por la Fiscalía de la Nación. Está solicitando al Poder Judicial se dicte 20 años de cárcel contra uno de los congresistas de Perú Libre. Entonces, desde las Fuerzas Armadas, ya hace muchas semanas, hay una hipersensibilidad que tenemos que tomar en mucha consideración. Y creo, además, que el haber colocado a este presidente del Consejo de Ministros, insisto, es una preocupación también para las Fuerzas Armadas, es darles la espalda a ellos que han luchado contra el terrorismo durante muchísimos años en el Perú. Nosotros, de alguna otra manera, hemos vivido los ataques terroristas también en la capital, así que de alguna otra manera creo que los peruanos en general, las mujeres y hombres, tenemos que estar muy atentos. Es un mensaje con el cual yo no estoy de acuerdo,
porque por un lado las Fuerzas Armadas quiere supuestamente potenciarlas de manera independiente, pero por otro lado los va a mandar a la calle a hacer a saltar trochas. Y eso no, yo creo no estamos en esa posibilidad en este momento. Lo principal, Carlos, creo yo, es que tengamos conciencia que el país está polarizado, que el país no necesita mayor confrontación. Tenemos que encontrar puntos de coincidencia, y yo creo y saludo además que Acción Popular haya de alguna otra manera encontrado, o haberse encontrado con ser ese término medio en la balanza y poder elegir y votar por una mujer de partido en la presidencia del Congreso, que es la correligionaria Mari Carmen Alba, que tiene mucha experiencia pública y abogada además, que de alguna otra manera va a poder, creo yo, encontrar el diálogo y el consenso necesario entre el Poder Ejecutivo, que está tomando, digamos, de alguna otra manera medidas extremistas, y el Congreso de la República, y tiene que ser ese contrapeso de todas maneras necesario para que el Perú camine rumbo ya a los siguientes años, ¿no? Paul Jiménez, analista político, periodista, ¿Fuerzas Armadas a la medida del presidente? Yo no lo veo así, ¿sabes? Porque pienso que las Fuerzas Armadas tienen un rol, y además hay que ver también que esta promoción que entraría en el cargo, por ejemplo, del nuevo jefe de Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, son promoción del expresidente Ollanta. Entonces César Astudillo, que era el ex jefe precisamente del Comando Conjunto, él dio un paso al costado porque dijo, bueno, ya terminó mi periodo de servicios, y yo quiero, se lo presentó al presidente Sagasti, y dijo, yo quiero retirarme antes, porque por ahí se voció que incluso estaría pensando en incursionar en la política. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tienen un rol, sí, pero yo no creo que estén a la medida exactamente. Me parece que hay muchos militares que han salido muy bien, por ejemplo, en las calles en esta época de emergencia, en cuanto a cuidar la seguridad ciudadana. Muchos de los peruanos incluso piden que las Fuerzas Armadas estén en las calles para cuidar, apoyar a la labor de la policía, no ser su reemplazo. Y también veo, incluso en la Marina, incluso en la Fuerza Aérea y otras entidades militares, están en los cuarteles no haciendo nada, y me parece que si empiezan a trabajar realmente, y así como se pide que la gente vaya, los jóvenes, que no han tenido nada que hacer, estos ninis que se lo dicen que no saben ni leer, ni escribir, o que no están en ninguna cosa, entonces tienen que estar en el servicio militar voluntario, por lo menos obligatorio. Este ha sido un problema por la cual empezamos con las pandillas, empezamos con la delincuencia, con el sicariato y todo lo que se está viendo. Me parece que es una idea que no está hecha a la medida, sino por el contrario responde a una necesidad de la población. Y pienso que las Fuerzas Armadas tienen que servir ¿para qué? Para defender no solo las fronteras, sino también trabajar en construir, por ejemplo, si se necesita mano de obra. Ya de repente un proyecto es muy caro, pero las Fuerzas Armadas pueden, con la infraestructura que tienen y con todo el presupuesto que además manejan y el personal que está allí, darles trabajo a los nuevos servidores como militares, y también a financiar de alguna forma, que vea que el aparato estatal no se vea perjudicado en cuanto a la mano de obra, y también a financiar ciertos proyectos que podrían ser buenos a la población. Me parece que es una buena medida, presidente, por lo menos. Esteban Santos, ¿cuál es tu lectura de este mensaje del presidente de Perú, Pedro Castillo, a las Fuerzas Armadas? Se me queda un minuto. Mira, yo creo que esto es un tema de mensajes. Si analizamos lo que ha sido la historia de Latinoamérica, Hugo Chávez efectivamente lo hizo así, Rafael Correa lo hizo también de esa misma forma. Empezó a ascender y a cortar generaciones de rangos militares hasta que llegaron al tope las personas que están afín a él. Entiendo yo, y creo que el presidente Castillo también entiende, que tiene a fuerzas antagónicas muy fuertes en su contra. Los principales gremios de la producción, gran parte de la comunidad internacional, mucha parte en la oposición, y por lo tanto un aliado indispensable para él va a ser las Fuerzas Armadas, y sobre todo de cara a lo que ha sido la inestabilidad política del Perú. Entonces esto es algo muy sensible de lo que se está hablando, que a 2021, julio del 2021, sigamos hablando de que sean los militares quienes puedan realmente ser quienes logren poner o quitar a un presidente en poder. Esto es algo muy sensible, porque se han mandado igual otros mensajes que simplemente tienen una retórica un poco más populista, a mi decir, como que ya no voy a gobernar desde el Palacio de Gobierno, porque esto es un símbolo desde el colonialismo, y que por lo tanto que hoy día va a ser un museo. Todos estos temas parten, en mi criterio, y yo concluiría diciéndote, Carlos Eduardo, que hay mucho circo en un país que ya cada vez tiene menos pan, y es necesario lograr consensos mínimos urgentes, porque el Perú está atravesando una crisis económica muy grave, la pandemia, como le hemos dicho, pero sobre todo la gobernabilidad. Si es que el Perú no logra tener gobernabilidad, vamos a seguir teniendo estos lamentables episodios cada vez más acercados, y que
las Fuerzas Armadas terminen siendo finalmente las vedoras, las decidoras en una democracia, es algo que tiene que llamarnos la atención todavía a toda la región. Bien, una pausa más en Zoom a la noticia con reacciones de nuestros televidentes hoy a la pregunta ¿qué viene para el Perú en la era de Pedro Castillo? Dice Eduardo, amanecerá y veremos, o por ahora solo queda dar tiempo al tiempo y estar con ojos y oídos muy atentos. También nos escribe Rosmel, que dice, tiene hambre, muerte y miseria. Fin del comunicado, se lo decimos los venezolanos. A la pausa, volvemos. Al final, lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero agradecer a Franco Salinas, abogado político, excongresista de Perú, también a Paul Jiménez, analista político, periodista, y a Esteban Santos, abogado internacionalista. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hasta aquí Zoom a la noticia. Sigan con más de la programación de NTN 24, el canal de las Américas.